Muy buenas a todos, amantes de la tinta, yo soy Guru, como siempre acá en otro videito de Lorcana. Y bueno, como repito siempre, ya no estaba muerto, andaba de parrandas y es verdad, ya saben, agosto, un poco sinónimo en España de vacaciones y fui, bueno, para los que me siguen un poquito en mis redes sociales, fui a Barcelona no solamente a visitar a mi novia, obviamente, sino a visitar diferentes tiendas de Lorcana, el cual le agradezco ahí mención especial a la chica de Duelo de Tintas por darme un poquito de tips de qué tiendas más o menos visitar. Visité, estuvo bastante entretenido. Lamentablemente no pude jugar un Championship ni nada. Tampoco estaba en pos de ir a jugar, solamente de visitar. La verdad es que me topé con tiendas bastante interesantes, otras que medio normal, incluso con mucho hate de competitivo, pero bueno, son cosas así, cada tienda lleva su propio estilo. Pero nada, a ver, sinceramente eso fue porque estuve un poquito fuera de las pistas. Es verdad que también el fin de semana pasado jugué el torneo Enchanted del Diablo ahí en tienda Pulsar, no me fue muy bien, pero sí felicito ahí al paladín Juanjo por llevarse ahí los diablines. Pero bueno, este video no es para hablar de mí ni mucho menos, sino es porque yo estoy seguro que ya lo han visto, ya se están enterando que ya arribó completamente Fable, ya salieron todas las cartas habido por haber. También, a ver, salieron distintos reveal cards de mis colegas. Si no lo han visto, por favor, vayan a ver sus videos ahí de la baraja encantada, duelo de tinta, la baraja de 3 tintas. Bueno, en fin, varios creadores de contenido que hicieron sus card reveal. Los videos están muy, pero muy buenos, así que vayan a verlos si es que no le han dado cariño. Así que sí, Fable ha llegado, ha cambiado las cosas, un poquito de terremoto. Algunos están muy decepcionados, están diciendo, bueno, por fin va a cambiar el meta, porque sí, finalmente Ravensburger no va a reeditar ni Zeus, ni Vibriper, ni Rapunzel, ni Diablo, ni Prince Jones, ni Madame Fox. O sea, varias cartas que eran un poquito el esqueleto de lo que, la columna vertebral de lo que venía siendo la temporada pasada, ya no van a estar. Entonces, por ahí es chistoso porque algunos decían, queremos cambio de meta, pero querían mantener las mismas cartas fuertes. No, amigo, así no funciona la cosa. Tienen que haber cambios y creo que dentro de todo van a haber, ¿ya? Lamento un poco que no hay tanto removal masivo. Sí se reeditó Under the Sea, que está bastante bien para el color verde, pero sin Viper, sin Grab the Sword, como que queda un poquito flojo en removal masivo, ¿ok? Así que, ¿qué le voy a traer el día de hoy? No son card reveal, no voy a hablar de las cartas específicamente porque ya creo que se pasó un poco el tiempo, sino voy a mostrarles los decks con los cuales me la juego para lo que se viene en la season número 9, que va a cambiar bastante, como la había anticipado, sin esas cartas primordiales. ¿Qué puede pasar? Lo más probable es que los que les voy a enseñar, obviamente, como siempre, van a haber varios de Gagro, algunos que quizás se están viendo ya en los términos de la season pasada, pero también muchos de Minrage y Tempo también. Es verdad que sin removal masivo, sin tanto removal en general, porque como se va LED, se va Zeus, ya dije, no se reimprime Vibriper ni Grab, como que pierde un poco ese sostén que tenía el control para mantener, valga la redundancia, el control de la partida, alargar la partida y finalmente hacer el comeback, ¿cierto? Especialmente porque no se reeditan también cartas como Otamatoa, que en ítems también daba mucha vida y tampoco Lupia, por ejemplo. Entonces, no siento yo que esta temporada va a ser pegarnos de hostia a full challenger, manejando los tempos y jugando un poquito más min-range para los que les gusta jugar un poco más lento, pero en general va a ser una season bastante agro. Yo creo que se va a ir por esa línea y sí se van a ver varios decks, yo creo que beneficiados por eso mismo. Así que eso es lo que les voy a traer el día de hoy. Varios decks bastante entretenidos. Unos que ya sigo ahí dándole cuerda, pero ahora sí que sí. Creo que en esta Season 9 sí puede dar cabida. Así que nada, pónganse cómodos, que el video está muy muy interesante y seguro va a haber algunos decks que tú digas, me gusta esta idea, creo que puedo apostar esto para lo que se viene de la Season, porque además ya se vienen los DLC para todas las personas que están ya anotadas para el DLC ahora en octubre. Así que va a estar muy interesante. A ver si pueden sacar alguna idea loca. Yo por lo menos ya dándome cuenta de qué deck quiero jugar para esta nueva season. Que, spoiler, voy a tener que cambiar un poquito mis colores porque mi querido Steel Song se va. Ya no va. Así que nada, no me alargo más y vamos con el video. Pero bueno, antes que empiece el video, y sé que la intro es un poquito larga, pero acuérdense, no cuesta nada. Un like, comentar, suscribirse, por supuesto, para que siga creciendo, entregándole más información
del juego competitivo acá en Ojo con la Tinta. Así que siempre un like, comentar, suscribirse es bienvenido. Y ahora sí, ya. Vamos con el video. Bien, perfecto. Y no podía empezar mostrando los nuevos decks de Fable de la Season número 9 con mi querida Tóxica, por supuesto, como siempre, con un Blue Steel, pero aliados. Bueno, si lo miran detenidamente, no tiene quizás tantas cartas de la nueva. Obviamente, gracias a que se reeditó la Jasmine esta de la Season 2, ahora se reeditó en Fable, sí se puede jugar un poquito mejor este deck, porque en el fondo lo que quieres hacer es rápidamente hacer el shift de Jasmine de esta turno 4, que básicamente cada vez que cuestea tú miras las 3 primeras y si es un Ali te lo que hace en la mano. Es básicamente, la verdad es que es básicamente el motor del deck que te va dando muchas cartas. Entonces en el fondo es jugar rápidamente las Jasmine, obviamente que tienes diferentes aliados como Tipo, como lo que puede ser Doc, que puede ser el Genie 3-4, Alice, en fin, Lawrence, diferentes tipos de aliados. Y uno que se suma en lo que sería esta Season 9 es Nala. Esta 0-2 que lorea por 2, pero cuando no tiene daño lorea por 3 y gana resist +1. O sea, básicamente reemplaza quizá un poquito lo que sería Mr. Smee, porque prácticamente si no le hacen daño en turno 2 o turno 3, te lorea por 3 y es un dolor de cabeza bastante importante. Es verdad que no la juego por 4 por un tema de slot. Por supuesto, no soy tan bueno de jugar más de 60 cartas. Pero lo demás bastante parecido a lo que está ya dejando este deck de Alice. Un poco que no se podía jugar, ¿cierto? Porque en el fondo, con tanto Steel Song o tanto removal que había en la season pasada, era un poco difícil. La verdad es que está bastante atrás en comparación a los otros decks, así que por lo menos ahora se puede echar un vistazo. Obviamente tiene las Calhoun, como le muestro, Genie, Lauren, Jafar. Esta carta muy importante para hacer los Challenger, pensando, como lo dije en la introducción, un meta que va a ser un poquito más agro min-range. Ya no va a haber mucho control, obviamente el Pluto para proteger, y este Stitch que cada vez que uno de tus caracteres gana un challenge, tú puedes robar una carta, ¿ya? Obviamente si lo matas con este Stitch, entonces un 3-4 bastante bien, que si le puedes estar con Jafar +2, pega de 5, entonces puede ganar bastante rápido el challenge. Y obviamente el removal que se está quedando, 2 Fire de Cannon, un Smash y 4 patadas. Es verdad que puedo colocar 3 Fire de Cannon en vez de 2 Fire y un Smash, pero me gusta la versatilidad a veces en los decks, así que está bastante bien. Además que ya con 15 no entintables creo que es suficiente. Lo demás, bastante interesante para quien le quiera hacer un vistazo. Lo más probable es que lo juegue por ahí. Yo sé que mi Tóxica siempre está presente, así que no podía decirle que no y mostrarle ahora el nuevo tipo de deck para la season número 1. Y ya continuando con otros posibles decks que estaban muy a la sombra, que ya se veía un vistazo en las seasons anteriores que podía aparecer, es el Illusion, que básicamente creo que no tengo ninguna carta de las nuevas si lo revisan bastante bien, pero era un deck que yo lo había mencionado en su minuto, que por ahora no se podía jugar porque había el Steelson se lo fumaba, había muchas cosas que hacían que este deck fuese infinitamente peor. Obviamente está el Purple Steel Minrage, que era mucho mejor que este deck, mucho más versátil, pero ya con esta nueva season, la season 9, sí que podríamos decir que sí, ¿no? Jugando obviamente las ilusiones como el Palace Ward, Raya, jugando Giant Cobra, jugando lo que sería esta Magic Carper, la 2-4, ¿cierto? Que lorea por 2 y que tus criaturas e ilusiones ganan Challenger +1 que diga. Bastante importante, como insisto, en este meta que puede ser un poquito más agro y min-range. Que obviamente que tiene, juega a los Genies, juega a los Yago y los que se roban obviamente la película. Estamos hablando de estos Jafares que hacen mucho juego con las ilusiones, especialmente este Jafar por 4, que cada vez que se vanilla una ilusión, pues en vez de ir al cementerio va a tu mano. Y el Jafar por 5, que le estuvieron dando, ¿cierto? Mucho en lo que sería los torneos, ¿cierto? Que una 4-4, lorea por 3 cada vez que cuesteas, puedes descartar una carta. Si es una ilusión, la juegas gratis. O sea, está muy bien porque juegas básicamente 4, 8, 12, 16 ilusiones por ahí. Está bastante bien. Y obviamente Yelanda, que tiene que estar, que es básicamente el cangrejo, ¿no? Porque le da más Challenger +2, lorea por 2, está bastante bien. Y el Jafar este 3-2, que también da Challenger +2, que está muy pero muy bien. En cuanto a las cosas que no son criaturas, por supuesto, tenemos Fire the Canyon, que remueva el principal en lo que sería Steel, junto con las patadas, las pataditas que tienen que irse así. Y un poco de robo con el Hypnotic Strange, que da Challenger +2, roba una carta. Está bien un poquito para tener un poco más de robo en este deck, pensando que el robo principalmente se enfoca en Doc,
y lo que sería el Genie, ¿no? Robando. Bueno, y obviamente si es que llegas a Jafar, por supuesto, y un poquito de draw con lo que sería el Diablo en turno. Así que bastante interesante, que creo que se puede empezar a jugar ya este deck, se puede tratar por ahí. Hay cosas interesantes que por lo menos ya quizás este meta sí te permita probar este deck ilusional. Quién sabe, quizás agregar una carta de la Season 9 yo no lo vi tan necesario, pero puede ser que alguno de ustedes diga, sí, me gusta el deck, pero quiero agregar unas cosas de la Season 9, pues adelante. Yo les dejo acá la versión ilusión. Y porque sí, ahora, ¿cómo vendo humo con este deck? Desde que salió un poquito el tema de los challengers, ¿cómo vendo humo con el rojo Steel? Pero ya, de verdad yo creo que hoy por hoy ya se le puede dar un try. Se le puede dar un try y ahora sí, de verdad, si no funciona en esta season, es que yo creo que ninguna va a funcionar. O sea, si no funciona en la season 9, ahora que está como entre comillas más básica, hay menos removal, qué sé yo, bla, bla, va a ser más agro y minrage, como estoy diciendo. Si no funciona este deck, el Challenger, el Rubí Acero Challenger, no va a funcionar yo creo que en ninguna. Así que por lo menos esta es mi lista, que ya se la estoy mostrando un poquito medio parecido a lo que ya eternamente le estoy mostrando. Obviamente tiene a Mulan, a Hawk, Mulan la 2-1, que obviamente te va a asfixiar la mano. Tenemos la Queen of Hearts, que ya les voy a mostrar un poquito el porqué de esta Queen, que es bastante interesante. De robo obviamente tener los Dogs. El Mushu tiene que ir sí o sí, porque ya saben que los shifteos son muy importantes. Mi querido Sher Khan, que yo lo dije, que lo puse en mi quiniela, lo puse ahí en mi bingo, que se iba a reeditar, así fue, porque tengo fe de que este deck por lo menos pueda hacer algo. Yo coloqué unos 2, no me dio slots para colocar más. Después obviamente los Genies para hacerle un poco de frente a lo evasivo, porque este deck sufre un poco quizás con lo evasivo, entonces los Genies y esta Moana 4-3 son muy importantes para poder deshacerte de lo evasivo. Además que esta Moana está una locura, porque cada vez que hace Challenger le da más 3 de fuerza a otra criatura. Obviamente los Jafar estos que dan más 2 de Challenger están muy bien. Y algo importante, esta nueva libro de la Season 9 por 3, 2-2, que cuando entra tus caracteres ganan más 2 de challenge ese turno. Está muy pero muy bien, y cada vez que cuestea una criatura alien gana challenges más 2. Entonces, y puede obviamente hacer challenge a criaturas que estén ready, o sea que no estén exertadas. Y un poquito el combo con este Stitch, que lo venía diciendo incluso en el deck anterior, que se tiene que colocar, ¿cierto? Porque es muy bueno, básicamente te da robas cartas y gana 1 de lore cuando gana el challenge. Y lo había dicho, ¿y por qué la Queen? ¿No? Porque yo estoy probando y jugando con esta Queen para darle un poco más de robo a este deck. La Queen of Hearts 4-3, que se chistea prácticamente por 2. Cada vez que uno de tus caracteres hace un challenge a otro, por supuesto, puedes robar una carta. Entonces, hace mucho juego. Obviamente que si lo juegas turno 2, prácticamente la vas a jugar turno 3, ¿no? Y puedes empezar a hacer challenge, o lo puedes jugar más a late. Cuando tengas más tus criaturas, ganar un challenge y robar una carta, un poco de sustain. ¿Para qué voy a hablar de los muchos? Ya lo he hablado en los otros videos vendiendo humo con este deck, que son bastante buenos. Tienes que jugarlo por 4 y por 2 el que se chistea por 4. Y se justifica obviamente este Mushu por 3, que al final le da rush a todo lo que sea turno 4 o todo lo que vayas bajando. Y la Mulan que tiene que ir, que fue reeditada en Fable, que está muy bien, la verdad que está muy bien, y justifica un poco de por qué juegas la Mulan las Mulanes de turno 1, ¿cierto? Esta Mulan que se hace daño y la que te fixea la mano. Y en cuanto a removal, esto está un poco interesante porque estuve la disyuntiva pensando qué tan buen es Light Diffuse versus Fire de Canos. A mí me gusta Fire Diffuse, al final lo dejé 2 y 2. No me pude decidir si 3 y 1 o simplemente quitar los Light y dejar los Canos, o dejar 3 Canos, dejar un Light. Bueno, en fin. La cosa es que Light pega 1 de daño por cada carta que esté girada. ¿Sabes? Entonces, en el fondo, puede pegar más que el caño, que simplemente pega 2 por 1. Este Light puede incluso, si tienes giradas 3 cartas, por 1 puedes pegar 3. Entonces es como un smash bastante cheap que anda bastante bien. Y obviamente la patada, que en todos los decks Steel tiene que estar la patada. Sí o sí, se juega agro, se juega minrage. La patada va de cajón. Así que técnicamente este sería el deck que, por favor, que funcione. Porque si no funciona en esta season, no va a funcionar en ninguna, se lo aseguro. Porque ya reeditaron a Sher Khan, colocaron a esta Lilo que hace juego con el Stitch que ya había salido en la season anterior. Entonces, nada, de verdad, esto es lo que quiero intentar que funcione alguna vez. Lo voy a testear para ver qué tal. Y obviamente se pueden hacer diferentes modificaciones porque muchas cartas también bastante interesantes.
Y ya pasando obviamente a decks que por ahí cambiaron un poquito. Todos tenían la duda si es que Chernabog se iba a reeditar. Finalmente no se reedita, entonces tenemos que darle una vuelta de tuerca un poquito a los doggies, que yo siento que iban a estar muy fuertes. Siento que pueden estar muy fuertes en esta season, especialmente con la decklist que le estoy enseñando. Básicamente que es un agro para pegar directamente el cuello con las Daisy Dog, las Lady, los Merfolk y Pegasus, que se reeditaron. Muchas gracias a que se reeditaron, se siguen manteniendo. Las Lilos, por supuesto. Vuelve un poquito Banzai, creo yo. Un muy buen drop de turno 2, un 3-2. Es verdad que se muere con Fight the Canyon, pero es que tampoco hay tantas cosas. O sea, lo puedes jugar medio safe. Tienes que pensar que el oponente tiene que jugar Steel o algo para poder, ¿cierto? Vanishearlo. Encuentro que es bastante poderoso, puede volver. Gazil, que a mí es una carta que me gusta bastante porque le da evasivo a una de tus criaturas hasta el próximo turno, lo cual es bastante interesante. No solo para proteger tus criaturas, sino porque por ahí, ¿cierto? Puedes hacer algún trade y puede funcionar. Gogo Tomago, que ayuda mucho, ya saben, a cerrar los games. El Tram, por supuesto. Úrsula, que on the draw es bastante bien. Lady, que tiene que ir porque en verdad es ridículo. Con Lady puedes jugarte todos estos demás bichos que te coloqué acá adelante. Tiana, que yo creo que en esta season sí que va a poder brillar. Desde que salió, muchos dijeron, oh, es muy buena, pero la verdad es que no se podía jugar por cómo estaba el meta, sinceramente. Yo estoy colocando por lo menos unas 2 que prácticamente tienen que pagar 3 para que le puedan challengear a tus otras criaturas si es que Tiana está girada en el fondo, porque si no pierden 3 de fuerza. O sea, es una carta bastante importante para proteger a tus bichos. También me gustó la inclusión, pienso yo, de lo que sería Tramp, que al final le da ward. O sea, es otra forma de proteger a tus bichos. Sven, que también protege a tus bichos. Y el agregado de Genie un poquito de esta nueva season, porque siento que hace un poquito el juego, además de ser evasivo 2-3, buenas stats, además que cuesta por 2, hace un poco el juego de Cricri, ¿no? Porque cuando esta criatura está girada, todas otras criaturas ganan más 2, entonces por ahí es muy bueno para el trade, puede funcionar también simplemente porque es evasivo y tiene 2 de lore, entonces va muy bien en la curva, es por 4, encuentro que está bastante bien. Y lo que se fue quedando del antiguo arquetipo es obviamente la Lady, que hay que subirla por lo menos ya a 3, porque ya tienes que jugar un poquito, jugar los Tram, por supuesto, el que tiene el Chief, ¿cierto? Que cada vez que se muere una criatura tuya, robas una carta. Y el Tram por 4, que al final te da mano, ¿no? Y por ahí puedes recuperarlo con Lady. Es la única forma, ya que ahora ya no tienes al Chernabog. Y un poquito, porque me sobra un poquito un slot, ¿cierto? Porque no sabía si dejar 3 invitaciones to the ball, ¿cierto? O dejar 2 y 1. Finalmente dejé 2 y 1, Improvise, que le da más 1 de fuerza y robas una carta para tener un poco de robo. Y esta invitación que finalmente vas a mirar las 2 del tope y si una criatura te le cae en la mano. Y básicamente puedo decir que quizás el 95% del deck son criaturas, así que está bastante interesante. Sí es verdad que tienes muchas no inquintables, pero es un deck que prácticamente juegas hasta turno 4, incluso turno 3, puede estar muchos turnos hasta turno 3. Así que una rueda de tuerca para los que quieran probar esta versión. Yo la verdad es que quiero jugar un agro, obviamente. Estoy muy pensativo en qué jugar porque tengo también todas estas cartas que podría ocuparlas, ¿no? Así que nada, es interesante lo que se puede llegar a formar. Pero esto es una vuelta de tuerca a lo que sería el Chernadog. Y si no te gusta el Chernadog y quieres, es que Guru, quiero hacer algo mucho más agro, porque se puede hacer algo mucho más agro, bueno, te doy una esmeralda amatista mucho más agro que tiene como de todo, ¿cierto? Todas las cartas más agro, pero obviamente la inclusión de Fred, la Enchantress, ¿cierto? Que se reeditó en la Season 9, que prácticamente gana más 2, si es challengeada gana más 2 de fuerza, o sea, una 3-1 si la challengean, cuesta de 2. El Jin Deer en este caso, para poder proteger a tus bichos, porque son de coste muy bajito, la idea es ir muy rápido, muy rápido. El Agogo Tomago para cerrar. El Chip que reemplaza, entre comillas, al Donald Dog, porque le da más 1 de lore a una de tus criaturas. La Lady, que tiene que ir de cajón sí o sí. Tiana también, hoy por hoy en los agros. Prince Philip, una 3-2 que lorea por 2, que tiene War, que está bastante interesante. Y como protección, Goofy y Sven, obviamente, para enderezar posiblemente tus criaturas. Otra carta bastante interesante es Gadget, que como vas a ir muy rápido, si tu oponente tiene más cartas que tú, robas una carta. Y estas cartas ya la creme de la creme para terminar, ¿cierto? Tiene que, insisto, reemplaza un poquito el juego que hacía Cricri,
Y este Goofy, porque lo encuentro genial. O sea, un 1-4 que lorea por 3. Y cuando questea le da guarda a otra de tus criaturas. O sea, es un buen finisher. Lo tengo como un buen finisher. Y esta es otra alternativa por si no le interesa mucho jugar los perritos. Esta es una versión ya hiper agro de Lima Limón, ¿cierto? De Emerald Amatista. Ahí se las dejo por si les interesa. Pero ahora sí, ya pasando, quiero iniciar con lo que yo creo que van a ser decks muy, muy interesantes. O por lo menos los que me gustaría, ¿cierto? Bueno, este principalmente no puedo porque me falta un montón de cartas, pero yo creo que estos decks, los que voy a mostrar de aquí en adelante, son más fuertes que los anteriores, pienso yo. Ya me puedo equivocar, por supuesto, son apuestas en el fondo de lo que les muestro, ¿vale? El primero es que vuelve Navidad, vuelve verde-rojo, porque lo bueno de Ravensburger se le ocurrió que ahora rojo va a ser el cantante, va a ser el cancionero y, cómo no, con el querido Powerland y Max. O sea, acá se viene, es que primero me encanta la franquicia, me encanta esa película, es que me encanta, de verdad. Yo creo que todos los que crecimos por ahí, el 90-2000, aman esa película, es que de verdad es increíble. Y bueno, para no irme tanto del lore, lo importante es que vamos a ir jugando a las canciones, porque bueno, vamos a jugar, obviamente, Clarabelle. Ursula va a descartar, va a jugar este Powerline, que es un cantante por 4, es verdad que una 3-2, las estadísticas no son tan buenas, pero vamos. Hace un 5 por 4, obviamente va a jugar la otra Clarabelle, porque ya veremos, ¿cierto? Ya veremos por qué, ¿no? Y de la Season 9 ya lo dije, el Powerline por 2, que es Singer 4. Tenemos el Max Goofy, que es Singer 5 por 3. Este Max Goofy verde, que al final lo chisteas, que un 4-5, que cada vez que questea, tú puedes jugar una canción de coste 4 de tu descarte for free. Y después la dejas en el fondo del deck. O sea, increíble. Y para qué hablar de Maui, que cada vez que juegas una acción ganas 1 de lore, cada vez que ganas un challenge vuelves a tener nuevamente una canción. Yo creo que este deck va a estar demasiado roto, de verdad. Y el querido Powerline, que Dios mío, la carta se chistea por 4. O sea, bajas turno 2 Powerline, turno 3 Max, turno 4 chisteas al Singer 9. Y una vez por turno, cada vez que este carácter canta, puedes mirar las 4. Puedes revelas una canción de coste 9 o menos y la juegas gratis. Lo demás al fondo. O sea, es brutal la carta. O sea, lo haces en curva. Es un 6-4, lorea por 2. No hay Zeus que lo mate. Lo tienes que intentar matar con la patada. ¿Para qué hablar del Maui? O sea, la verdad es que esto es una locura de deck. Lo encuentro muy, muy interesante. Además de que yo estoy loco y me juego además 4 Clarabelle, porque no sé, puede hacer turno 1 Clarabelle, turno 2 Powerline, no sé, turno 3 Max, turno 4 puedes hacer el shift de Powerline, el shift de Max Goofy, turno 5 haces shift de Clarabelle y turno 6 haces Maui. O sea, es una locura el deck, está muy, muy interesante. Y acá vienen las 28 canciones. 28 canciones, el cancionero completo. Juegas muy pocas criaturas y les muestro 60 cartas, no estoy mintiendo. 32 criaturas, 28 canciones y juega las mejores canciones, creo yo, que se pueden quedar en este deck. Ya hablamos de Heffold and Wuzus, que finalmente hace que el otro vaya un poco más lento, ¿cierto? No cueste, tú robas una carta. Modern of the Best, un poco de tiempo, le suben las cartas a la mano. Stand Up, que a mí me encanta esa canción y me gusta la carta porque le da más 3 y vacía una de tus cartas hasta el próximo turno. You Are Welcome, muy buena carta de tempo. Viking Disputed, que se reeditó en esta season, que cada oponente sacrifica una criatura. Pirate's Life, que ya todos saben la desgracia que hace con el Maui Tiburao, que se reeditó en esta season, no lo puedo creer, la verdad, pero bueno, así son los buenos Ravensburger. Stop Chaos on Track y Under the Sea, que finalmente es para frenar un poco la mesa, ¿cierto? Porque estamos hablando de un deck que no tiene una fuerza en sí para hacer tanto challenge, sino que tienes que ser un poquito curvero y hacer un poco de tempo, ¿cierto? Con las diferentes canciones, que claramente lo puedes hacer bastante rápido. Y esta nueva carta, la canción, ¿cierto? Final de la película, increíble, que cada oponente roba 2 cartas, ganas 2 lores. Si es que tú la cantaste con dos caracteres, los pones ready, pero no pueden cuestear, o sea, les da igual, los pongo ready, canto de nuevo. Tienes 28 canciones, puede hacer un montón de cosas, pero es un deck cancionero, Navidad,
para cantar las diferentes canciones. Me gusta mucho este deck, está muy muy interesante. Yo creo que más de alguno se va a inspirar, le va a gustar. Puede ser que hay diferentes cambios. Les voy a dejar obviamente como siempre el link de todos los decks que les estoy mostrando, pero este deck lo veo fuertísimo, ya lo veo muy muy fuerte. Puede ser que haya menos Clarabelle, más Shift de Max y cosas así, pero o otras canciones, qué sé yo, pero yo creo que estas son las canciones más interesantes y más importantes de estos colores. Así que nada, ahí les dejo un poquito el deck para que se vayan familiarizando. Está increíble, yo lo encuentro muy, muy, pero muy bueno. Y otro deck que lo encuentro interesante un poquito, este Emerald Amatista Dumbo Tempo Fable Season 9. Ya dijimos, todos están hablando del querido Orejón. Inicia, ¿cierto?, lo que sería esa franquicia de Dumbo. Y por lo general es un deck que va a reemplazar a lo que está el tempo hoy por hoy. Ustedes saben, el tempo, la idea es un deck que puede partir muy rápido, ¿cierto? Y después va un poquito controlando, entre comillas, ¿cierto?, la partida hasta ya después ganarte. Puede salir muy rápido, obviamente con las salidas de Diablo, el Merfolk, el Pegasus, Banzai que vuelve, luego Tomado para cerrar, tiene Úrsula para descartarte alguna canción, ¿cierto?, que te puede molestar. Yelana que reemplaza lo que sería finalmente el Craft, lo había mencionado. Y tenemos a nuestras estrellas de la Season 9. Estoy hablando de este querido Dumbito, que es extraordinaria la carta. Por ahí en unos grupos de España dijeron que no era para tanto. Y lo encuentro un cartonazo. Pero un cartonazo de los buenos. Evasivo 3-3. Lo puedes girar, pagar 1, robas una carta y ganas 1 de lore. Bastante bien. Cuando la partida se pueda alargar por ahí necesitan más sustain de cartas. Pero tus otras criaturas que tienen evasivo tienen la misma habilidad. Ganan la misma habilidad. O sea, lo giras, paga 1, roba una carta. Y tú dirás, bueno, pero no es para tanto. No es para tanto, amigo. Pegasus evasivo. Gogoto Mago evasivo. Genie evasivo. Giago evasivo. El otro Genie evasivo. Elsa evasivo. O sea, la verdad es que acá al Dumbo lo veo un poquito de cajón en estos colores. Bastante bien en el tempo. Porque, como digo, o sea, Genie cuando entra roba una carta. ¿Para qué hablar de Giago? ¿Para qué hablar del otro Genie? Obviamente, como tiene esta generación de tempo, como le da más 2 de fuerza a tus criaturas, puede ser que estas criaturas, ¿cierto?, de coste bajito, también nos pueden ayudar a hacer un arma, ¿no? Para poder combatir, ¿cierto? Elsa que tiene que ir sí o sí. Y las cartas que nos ayudan, obviamente, a generar más tempo aún. Y por ahí, Pull the Lever, Ground the Lever, que tienen que ir sí o sí en este deck, obviamente, por la combinación de colores. Improvise, que me parece una carta que siempre te da cartas. Modern Knows the Best. You Are Welcome. Y yo puse una Tech. A mí me gusta esta carta. Emerald Chromicon. Y creo que en este deck va a ir perfecto. Creo yo que en este deck va muy bien. Porque es una carta 100% Tech. O sea, cada vez que en el turno del oponente te banichean una de tus criaturas, le devuelves una de tus criaturas. Estamos hablando de un meta, insisto, muy agro y minrage, que devolver las cartas al oponente en un tiempo quizás crucial puede ser muy, pero muy importante. O sea, como digo, es un deck bastante interesante, muy tempo, puede matarte, salidas muy rápidas, y por ahí cuando va un poquito más lento, más para atrás, tienes a Dumbo, tienes a Genie, Yago, el otro Genie, Elsa, Pull the Lever, Ground the Lever, en fin, tiene un montón de cartas que te pueden hacer, te pueden ayudar mucho a controlar la partida y finalmente llevarte la victoria. Así que un deck que me parece muy interesante, puedes haber algunos cambios por ahí por allá. Pero eso por lo menos es mi apuesta en cuanto al Emerald Amatista Tempo. A mí me gusta mucho, por lo menos esta lista. Siento que está muy, pero muy entretenida. Así que la dejo por acá para que le echen un vistacillo. Pero en general está muy bien. Está muy, pero muy bien. Y ya pasando a otros decks que por supuesto lo encuentro que son muy buenos, que van a aparecer sí o sí. Está el Purple Steel, pero en esta versión un poco más minrage, que es algo que quizás me gustaría un poquito más jugar, por supuesto, que tiene todas las categorías de Diablo, Diablo que al final te da cartas, Cusco que también cuando se muere te da carta, Capitán Hook para aguantar el early junto a Calhoun, esta Nala que reemplaza un poquito lo que es el Mr. Smee, por eso lo juego por 4, que al final te puede lorear hasta de 3, en el peor de los casos te puede lorear de 2 si es que no te lo matan. 2 dogs, no más dogs, no solo por el hecho de que no me queda más slots, sino porque igual tienen un poco más de cartas que puedes robar. Esta Tinkerbell, que es 1-3 que tiene evasivo, que anda muy pero muy bien cuando va en curva. Este Genie 3-4 que durante tu turno gana evasivo. Los Speed que tienen que ir de cajón, por supuesto, para enfrentarte al minrage y a los diferentes decks que tienen muchas canciones. El Dumbito que también cabe acá porque también juegas mucho evasivo. Estamos hablando de que estás jugando
Genie también, Yago, Genie que gana evasivo, Tinkerbell con evasivo, así que también puede venir. Es verdad que por ahí se puede editar, pero me gusta esta carta porque pensando que es un Purple Steel Minrage, este Dumbito sí que puede hacer cosas muy entretenidas. Obviamente tienes que meter las velas que intercambian el damage, las Elsas que obviamente te van a ayudar mucho a hacer el combat versus los Challenger para poder vanillarle las cartas al oponente. Y la querida Tinkerbell, que pensando que no hay removal masivo, esta Tinkerbell, ahí la Tinkerbell juesteas y después juega una Tinkerbell y empieza a hacer estragos, pues anda bastante bien. Yo por lo menos voy a colocar 2, una carta muy maciza, muy buena. Y recordando que sin SEO y sin removal tan poderosos, creo que esta carta puede hacer muchos estragos. Y hablando de removal, nos vamos a quedar con 2 Fire the Cannon, 2 Smash. Lo digo de nuevo por la versatilidad de esta carta, por lo que sería el Strange. Y yo coloqué esto un poquito... Esto se puede corregir, ¿no? Las librerías 2 me parece una carta bastante interesante. Siempre en un deck Minrage viene bastante bien. Es verdad que ya no tienes la combinación como la escoba, los followers de Cherna, pero anda bien, no está tan mal. Por ahí puedes quitar una librería y jugar 3 dogs, pero ya vas a jugar 15 no intintable. Entonces tienes que por ahí pensarlo pensar que es lo mejor, pero esta es mi apuesta un poquito para un Purple Steel Minrage. Es una lista que por lo menos a mí me gusta mucho. Estoy muy indeciso con qué, la verdad, qué color jugar, pero el Purple Steel es algo que siempre me ha llamado portentosamente la atención y lo más probable es que lo vaya a jugar. Y otra apuesta de los decks que yo creo que se van a quedar, obviamente, y que no se vieron tan vapuleados, ¿no? Por el rote, fue este querido Purple, el Purple que ahora yo creo que en este Season 9 la va a seguir rompiendo. Y un poquito de mi apuesta. Ya sé que hay algunos que van a más puristas de Purple. Yo sé que por ahí mi querido amigo George sabrá más de ahí, de algún building mejor en Purple, o el querido Juanjo también, que anda una máquina con el Purple. Pero esta es mi apuesta, ¿ya? Así que para todos los queridos amigos que juegan Purple, yo lo jugaría un poquito así en la Season 9, con Diablos, con Rafiki que se reeditó, con el Royal War, que al final, cada vez que robas una carta en el turno, va ganando Challenger +1, tipo obviamente para hacer el ramp. Kielana, que insisto, reemplaza al Crab, y ya obviamente este deck empieza a agarrar un poquito de fuerza, simplemente porque hay que hacer turno 1 poquito, turno 2 siempre hacer siempre rampear, ¿cierto? Ya sea con el Sail o con el tipo. Y ya empieza el turno 4 a brillar. Turno 4 en adelante empieza a brillar. Yo con los Genie, Yago. Coloqué esta Madame Ming, que me parece interesante. No solo porque puede mover daños, sino porque es la única forma, hoy por hoy, de regresarte, ¿cierto? Buncearte cartas a tu mano. Hay otras cartas, lo sé, pero me refiero solamente en este color, o sea, solo morado. Porque hay por ahí una Madame que también es rojo morado, creo, el Rhino. Puede ser que también te devuelve. Pero en fin, eso. Si la partida te demanda un poquito de rapidez, pues Cross Dog anda muy bien. Las velas que van de cajón. Elsa. A mí me gusta Ana porque te da esa versatilidad del support, y además que si tienes una Elsa en juego también robas. Obviamente la Hades que se reeditó, así que toda la gente de Liverpool estaban saltando en una patita muy felices. La vuelta de Elsa que también se reedita. El monstruo que no puede fallar. Y las demás cartas que Hypnotic Strength, que te va a ayudar mucho a challenge y a robar, por supuesto. Y el Into de Unknown, que al final va a ser la carta Removal, insignia de este Purple, que ya se va a poder jugar esta vez, porque obviamente que en la season pasada no es que fuese mala esta carta sigue siendo muy pero muy buena, pero no había espacio, no cabía la verdad en el deck. Así que este por lo menos me apuesta un poquito de lo que es Purple. Espero que los Bullpro de corazón la revisen, la vean y quizás le puedan cambiar. Por ahí solamente quieren jugar 4-2 de turno 1 y no jugar 10. Quizás la Madame Ming por ahí no les llama mucho la atención, o los Scrooge McDuck. Bueno, ahí lo van revisando. Lo importante es que esa es mi apuesta para lo que sería la baraja de Purple. Así que está bastante interesante. Y ya por último, no puedo decir lo mejor para el final, pero hay que decirlo. El Ámbar Steel Agro se robó mucho la película en esta última tanda de lo que sería la Season 8. Hizo mucho estrago, especialmente por el Rinini, el querido Rino. Y bueno, yo creo que en Facebook, en Season 9, yo creo que se va a robar la película igual. ¿Por qué? Porque básicamente sigue más o menos lo mismo, pero yo estoy haciendo un poco mi apuesta de agro usando por ahí a mis queridos amigos enanitos o hombres pequeños, ¿cierto? Para que nadie diga nada. Y obviamente juega a las Daisy, juega a los Rhino. Capitán juega un poquito, eso es un flex. Happy que para combatir a los evasivos. Y de turnos 2 va a tener la querida Penny. Calhoun para hacer batalla
contra los demás decks. Obviamente Doc para tener el robo. Nala, que insisto, reemplaza mucho a lo que es el Mr. Smith, así que por eso lo tengo. Y que hace mucho juego con la Lady, por supuesto, porque te va a bajar todas estas criaturas que la puedes bajar por free. Después tendrías a Tiana, que va a proteger. Lorenzo, que se reeditó. Goofy, que protege a tus bichos. Para acá hablar del chip de Rhino, que es una ridiculez, ya lo sabemos. Sven, que va a proteger a tus bichos. Pluto. Y yo coloqué por lo menos de finisher a Gantu. Pensando que no hay tanto removal, un Gantu que te da por 4 turnos 5 puede ser un muy, pero muy buen finisher. De removal obviamente tienes que tener las patadas. ¿Y por qué dije que juega tanto con los hombres pequeños, con los enanitos? Porque juego 3 minas. Así que es un deck que yo creo que es para darle un poco de versatilidad, para ir ganando también lore por ahí free. Puede ser una buena alternativa, por supuesto, cuando vas on the draw, más que on the play, por supuesto, dependiendo cómo se va moviendo el meta. Pero esa es mi apuesta de lo que sería Ámbar Estilagro, que es otro deck. Es que quiero jugar todos. Es que yo quiero jugar todos los decks y no hay cosa. Soy un loco. Estoy loco. Pero esos serían los decks que por lo menos creo que van a estar más fuertes. ¿Ya? Lo que sería el Cancionero, el Emerald, Amatista, Evasivo Tempo, Purple Steel, Purple y un Ámbar Estilagro que sin duda van a estar muy pero muy fuertes. Pero ya, quedará en ti si crees que pueda hacer lo mejor. Por lo menos yo estoy mostrando y te dejaré los links de los decks, por supuesto, en la descripción del video. Como siempre, mucha información en el video. Siempre me alargo un poquito más. Bueno, porque siempre les quiero mostrar un poquito más de decks. Hay cosas interesantes. Yo personalmente creo que voy a ir tendiendo siempre con mi tóxica, por supuesto, Blue Steel medio Alice. Pero yo creo que voy a estar jugando Purple Steel, que parece un deck bastante fuerte hoy por hoy. Está interesante tanto la versión más agro como la versión más minrich. Incluso una versión ilusiones, ¿por qué no? Pero yo creo que voy a estar tendiendo por esos colores. Si no, puede ser que nos reencontremos ahí con el Purple, pero está por verse. Lo que sí está por verse es qué deck vas a escoger tú. ¿Será un deck más agro? ¿Será un deck más minrich? ¿Será un deck tempo? ¿O estas locuras cancioneras que les mostré? Bueno, ahí los dejo totalmente invitados a tener la idea. Les voy a dejar como siempre el link de los decks ahí en la descripción del video para que lo puedan echar un vistazo, para que tomen idea. Al final, finalmente es esto. Creando un poquito de decks, un poquito metiendo en el laboratorio, para que ustedes mismos también puedan en el fondo sacar alguna idea y decir, bueno, quizás este deck me parece bien, vamos a probarlo y tal. Pero simplemente eso, traerles más información de lo que se viene en la nueva season competitiva en cuanto a los decks que pueden ahí llevarse de completo el meta de esta season 9. Yo ya me voy a ir despidiendo. Yo soy Guru, como siempre, enojo con la tinta, y nos vemos en otro videito de Lorcana. Obviamente sigan siendo grandes personas y nos vemos. Bless.